días. Buenos días a todos, chicos, al tercero medio B y C. ¿Cómo están? ¿Tienen frío o no? Valentina León levantó la mano. Bueno, ahí sí. ¿Cómo está el ánimo, chiquillo? ¿Harta gana de química o no? Hoy, chicos, quiero partir la clase con algo muy positivo ya del grupo del tercero medio. Agradezco mucho todas las tareas que me han llegado. La participación creo que es uno de los cursos que más ha participado con las actividades. Recordar que cada actividad es evaluada, ¿ya? No respondo en el instante si la tarea está buena o mala, sin embargo, hoy día vamos a hacer una retroalimentación de la actividad que dejé en la clase anterior, pero principalmente valoro muchísimo que estén cumpliendo, que sean responsables como niños grandes, ya como corresponde, muy buenas tareas, muy limpiecitas, muy ordenadas, respetando siempre obviamente la identificación de quiénes son, de qué curso, qué actividad corresponde, así que bien, dedito para arriba para todos ustedes. Los que no han podido enviar la tarea, todavía es tiempo, no hay problema si no han enviado todavía la primera, enviaron la segunda ya, lo ideal es que se vayan poniendo al día. Lo importante es que practiquen, ¿ya? Todos los ejercicios que yo les dejo están en función a lo que va a ser nuestra primera prueba. Ya vamos a empezar a hablar de nuestra primera prueba. Yo creo, ya fecha tentativa, que va a ser volviendo de las fiestas patrias. Ya va a ser una prueba obviamente de la unidad que nosotros comenzamos a ver, que es cinética química, va a incluir todo lo que hemos visto clase a clase, ¿ya? Así que para que se vayan preparando. Hoy día vamos a comenzar entonces con la retroalimentación de la cual les hablé y voy a proyectar inmediatamente el Power. Mándenme un dedito para... Eso, dígame. Que le quería hacer una pregunta. Pregúnteme nomás. Lo que pasa es que no sé si la primera clase, usted lo dijo, es que yo entré un poquito tarde, que qué iba a pasar con el trabajo que hicimos con la antigua profesora que era del jabón, algo así. Ya, todos esos trabajos tienen que habérselos hecho llegar a la profesora, porque la profesora anterior dejó todas las notas puestas. Si alguien no ha entregado el trabajo, envíenme un mail para ver qué podemos hacer, ¿ya? O si lo tienen hecho y no lo han entregado, también me lo pueden enviar. Pero la profesora Paulina, antes de dejar el curso, obviamente ella dejó todo arreglado. Así que chicos, si alguien debe ese trabajo, por favor hágamelo saber, ¿ya? De todas formas, yo igual tengo las actas, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Así que eso. Chicos, de nada. Profe. Dígame, ¿quién me habla por ahí? Es que yo le envié un correo porque a mí en especial me cuesta mucho química. Me cuesta entender cómo hacer las cosas. Entonces le envié un correo diciendo que no entendía bien cómo hacer las actividades y me podía ayudar. Pero se lo respondo hoy día. Es que me dice que la dirección de correo no existe. Le dice que no existe. Mira, lo voy a volver a poner en el chat, Sayen, sí, para que no tengamos problema, ¿ya? Ya. Entonces, es tareas química, Colegio Inglés San Luis Gonzaga, @gmail.com. Ese es, de nada, ese es nuestro medio de contacto, cualquier cosa por ahí. Hay un compañero o una compañera, no recuerdo bien, que me envió también una notita de que no había entendido muy bien la tarea. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar haciendo el día de hoy, ¿ya? Entonces, seguimos con nuestra unidad de cinética química, cuyo objetivo de esta clase es explicar los principales factores que influyen en la velocidad con que transcurren diferentes reacciones químicas en el entorno. ¿Ya? Nosotros anteriormente vimos la definición de lo que era la velocidad química, que era un cambio de concentración en un intervalo de tiempo, vimos velocidad promedio, vimos velocidad instantánea, hablamos acerca de la teoría de las colisiones, aparecieron unos conceptos muy importantes como complejo activado, hablamos de energía de activación, de reacciones endotérmicas, exotérmicas, y eso es lo que vamos a retroalimentar la clase de hoy. La actividad de la clase pasada, ya, tenía referencia
a hacer un diagrama de reacción. El diagrama de reacción siempre tiene que ver con la energía que yo voy a utilizar ya en una reacción química cualquiera. En el caso principal, nosotros estábamos viendo que el nitrógeno se juntaba con ozono para dar óxido de nitrógeno más oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a activar aquí el lapicito. Muchas de las tareas que me llegaron estaban muy bien explicadas, ya partí felicitándolos por eso. Sin embargo, ¿dónde se tienen que fijar, chicos? Se tienen que fijar cada vez que hagamos un diagrama de reacción, bien digo, tenemos que fijarnos en este amigo. Este amigo del delta H nos va a indicar si la reacción es exotérmica o endotérmica. Si ustedes se fijan, en el diagrama tenemos siempre en nuestro eje Y la energía y en nuestro eje X la coordenada de reacción. Eso quiere ir diciendo, a medida que pasa el tiempo, qué está pasando con estos reactantes que se van a convertir en productos. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer, era ubicar los reactantes que nos daban explícitamente en el ejercicio y decir si la reacción era exotérmica o endotérmica. Siempre las preguntas van a ir relacionadas a buscar esa respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a identificar qué pasa con el delta H. Cada vez que la reacción tenga un delta H negativo, significa que es una reacción exotérmica. Por lo tanto, los productos van a tener una menor energía que los reactantes. Si ustedes se fijan, esta es la cantidad de energía que tienen nuestros productos. Ahí parten. Aumentan obviamente en el tiempo su cantidad de energía. ¿Para qué? Para formar este complejo activado, que era la energía de activación que necesitaban para empezar a romper estas moléculas y quedar en un estado así como de vibración para poder formar este producto. Si ustedes se dan cuenta, la energía de los productos es mucho menor que la energía que tenían inicialmente los reactantes. Por lo tanto, hubo una liberación de energía. ¿Cómo lo podemos ver? Porque nuestro delta H era negativo. Entonces, esta reacción es una reacción exotérmica, donde se desprendió energía en forma de calor. ¿Ya? Y ustedes me van a decir que me encontré mucho de eso en las tareas. No siempre, chicos, cada vez que yo les dé un ejercicio va a haber un exotérmico y un endotérmico. Podría poner eventualmente dos reacciones exotérmicas o dos endotérmicas, como era en este caso. Ambas reacciones tenían un delta H negativo. Entonces, ambas reacciones eran exotérmicas, por lo tanto, correspondían al mismo diagrama. ¿Qué iba a cambiar? Probablemente, obviamente, los reactantes, ¿ya? Y de la misma forma íbamos a tener que nuestro delta H seguía siendo negativo. Por tanto, ya la energía de activación iba a ser más pequeñita y la otra energía se iba a liberar en forma de calor. Hasta ahí, ¿alguien presenta dudas? Yo, profe. Dígame, Sayen. Eso que dijo, ¿cómo sé yo que es exotérmica? ¿Puede repetir eso, por favor? Por supuesto, allá voy. La reacción va a ser exotérmica, Sayen, y todo el tercero medio B y C que está en la clase, ya va a ser exotérmica cada vez que nuestro delta H tenga un signo negativo, porque eso quiere decir químicamente que se desprendió energía. Cuando yo desprendo, estoy haciendo una reacción exotérmica, libero una cantidad de energía en forma de calor. ¿Por qué? Porque estos reactantes que estaban aquí, era el CO y el NO2, tenían una cierta cantidad de energía. Entonces ellos en ese estado no les pasaba nada, estaban en reposo. Por lo tanto, lo que yo quiero lograr es que ellos reaccionen. Por lo tanto, le tengo que proporcionar al sistema una cierta cantidad de energía. Esta cantidad de energía corresponde a la energía de activación, es decir, la energía mínima que requiero para comenzar con una reacción química. ¿Qué pasa cuando le suministro esa energía de activación? Obtengo el complejo activado, que son estos reactantes que están en estado de alerta ya para comenzar a reaccionar. Una vez que eso pasa, este complejo activado dura muy poco tiempo, chicos. Por eso siempre es como el pic
¿ya? De este gráfico. Por eso dura un pequeño intervalo de tiempo, ¿ya? Porque es una transición muy rápida desde que los reactantes están sin reaccionar hasta que se comienzan a formar en productos, ¿ya? Por lo tanto, esta energía de activación que yo le proporcioné al sistema me permitió que se formara, ¿qué cosa? Los productos, siempre los productos, chicos, al lado derecho, tal cual leemos una reacción química, ¿ya? Y estos productos, cuando fueron formándose, ya cuando se unieron estas moléculas, lo que ocurrió fue que ellos desprendieron una cantidad de energía. Por eso el delta H es negativo y la reacción es exotérmica. Recuerden, si el delta H es menor que 0, la reacción es exotérmica. Mientras que si el delta H es mayor que 0, la reacción será endotérmica. Exotérmica cuando libero una cantidad de calor, ¿ya? Y endotérmica cuando absorbo una cantidad de energía, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? Eso era solamente la tarea. Cada vez que yo les indique que ustedes tienen que hacer un diagrama de reacción, ya tienen que indicarme que comienzan con los reactantes, que llegan al complejo activado a partir de una energía de activación y que luego obtienen los productos y según el delta H. Si es negativo, reacción exotérmica. Si es positivo, reacción endotérmica. ¿Ok? Dígame ahí un dedito si es que están ok. ¿Quién me regaló un dedito? Dalton, muchas gracias. Asumo entonces que todos comprendieron, Giselle también. Kiara también me envió un dedito. Valentina, muy, muy bien. Entonces, chicos, eso es la tarea. Para los que no la han entregado, tienen todavía chance de ponerse al día con todas las tareas. Recuerden que yo voy a evaluar estas tareas, ¿ya? Y esto es el modo preparatorio que tenemos para nuestra primera prueba de cinética química, ¿ya? Va a ser una prueba donde vamos a aplicar todos los que hemos visto en clases. Podríamos eventualmente tener un diagrama de reacción, ¿ya? Así que ya saben cómo abordarlo, ¿ok? Entonces, el tema de hoy eran los factores que afectan la velocidad de reacción. Nosotros hablamos la clase pasada acerca de dos grandes temas, ¿ya? Conocimos obviamente esta teoría de las colisiones que nos hablaba acerca de que podría haber movimiento y choque entre partículas, pero no siempre iba a ser efectivo. Entonces lo que nosotros teníamos que acondicionar en una reacción es que este choque de moléculas fuera efectivo, y esa colisión efectiva era cuando se juntaba un reactante A con un reactante B y chocaban y en vez de dispararse cada uno por su lado, iban moviéndose juntos, ¿ya? Y a partir de esto también comenzamos a hablar de nuestra energía de activación, ya que obviamente reiteramos que es la mínima cantidad de energía para que se inicie una reacción. Si yo no tengo la teoría de colisiones, o sea, no tengo colisiones efectivas entre mis reactantes y no alcanzo la energía mínima, no hay reacción. Independiente yo ocupe un catalizador, que es lo que vamos a ver después, o que yo diga, ah, no, yo le voy a aumentar la temperatura. ¿Para qué? Para poder lograr estos factores, de que las colisiones sean efectivas y alcanzar la energía de activación. Pero van a haber muchas condicionantes, muchos factores, ¿ya? Que nos van a permitir a nosotros identificar si la reacción es rápida o lenta. Ya nosotros dijimos que cuando teníamos una energía de activación pequeñita, era porque la reacción iba a ser rápida. Necesitaba poquita energía, ¿para qué? Para comenzar a reaccionar. Sin embargo, si teníamos un umbral, por ejemplo, si teníamos una reacción así, y nos íbamos para acá, y después llegaba aquí, ya nosotros sabemos que esto, que es la cresta del gráfico, es nuestra energía de activación. Mientras más grande sea, la reacción es más lenta, porque más energía necesito. Entonces, para poder hacer el estudio de esta velocidad de reacción, vamos a ver los factores que la afectan. De manera introductoria, ¿qué piensan ustedes que le afectará a la velocidad de reacción según lo que ya hemos visto? Pueden comentarme en el chat, chicos. Estoy aquí esperando que alguien me diga qué factores creen ustedes que podrían afectar a la velocidad de reacción.
No hay opiniones por ahí. Valentina, Beriusca, Constanza, Vicente, Daniela. ¿Nadie tiene una idea de lo que podría afectar a la velocidad de reacción, según lo que hemos visto en las clases pasadas? No puedo creer que el tercero medio no sepa qué afecta a una velocidad. O por último, una velocidad, ya no le pongamos el apellido de reacción. ¿Qué afectará a una velocidad? Vamos a partir por un ejemplo muy, muy básico. Si yo estoy en el auto y quiero aumentar la velocidad, ¿qué factor me afectará? Chuta. Si aprieto el acelerador, eso ya es un factor. ¿Por qué? Porque estoy, obviamente, interviniendo el medio, lo estoy modificando para generar un cambio, ¿ya? Entonces, en la velocidad de reacción ocurre exactamente lo mismo. Si yo quiero que sea más rápida, puedo acondicionar ciertas variables para que esta reacción ocurra. La primera de ellas es el grado de división de los reactantes. Si ustedes se dan cuenta, chicos, en la imagen, en el caso 1 y en el caso 2 tengo el mismo reactante. En este caso serían nuestras papitas. En el caso 1, una persona se dispone a freír 500 gramos de papas, las cuales están cortadas en gruesas láminas. Y en el caso 2, otra persona también quiere hacer papitas y freirá 500 gramos de papa, pero que están cortadas en palitos, en estos bastones como papas fritas. Entonces yo podría decir, chuta, ¿quién se demorará más en cocinar? ¿Cómo obtendré yo mi producto? ¿Con quién me demoro más o me demoro menos? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos la misma cantidad de materia. En ambos casos tenemos este medio kilo de papas. Sin embargo, la velocidad de reacción se va a ver afectada por la cantidad de materia que tengo en cada una de ellas. Si bien, obviamente, son 500 gramos y 500 gramos, su disposición, su corte es distinto. Por lo tanto, el grado de división que tengan, por eso se llama grado de división de los reactantes, mientras menos ya... mientras más cortadas estén, van a tener mayor superficie de contacto. Esto quiere decir que van a reaccionar más rápido. Por lo tanto, yo voy a tener fritas mis papitas en menos tiempo para el caso número 2, porque ella tiene una mayor cantidad de disgregación, ellas están más separadas, por lo tanto, van a lograr cocinarse más rápido. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a hablar que el grado de división de los reactantes afecta la velocidad de reacción de manera directa a la superficie de contacto. Mientras más separados yo tenga mis reactivos, ¿ya? Mientras cada uno ande por su lado, mientras más disgregados estén, mayor será la velocidad de reacción, ¿ya? Entonces, si están más cortaditos, más separados, la velocidad va a ser mayor. Si yo tengo, por ejemplo, tengo un dolor de guatita. Entonces, yo me voy a tomar una pastillita. Me tomo una pastilla, me duele el estómago. ¿Qué tengo que esperar para que ocurra ahí la reacción química? Tengo que esperar que esta pastilla que yo me tomo se disuelva. Entonces, ya ese es un tiempo en que la velocidad de reacción va a tardar. ¿Qué pasa si estoy muy mal y voy al doctor y me pinchan al torrente sanguíneo el medicamento? Mi malestar se va a ir más rápido porque la absorción que tiene la velocidad de reacción es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque en una inyección no están todos pegaditos, sino que están en estado líquido e inmediatamente se incorporan al torrente sanguíneo. Ese es un muy buen ejemplo. Chicos, ojo, yo doy hartos ejemplos. Probablemente en la prueba les pueda preguntar ejemplos correspondientes ya a los factores que puedan afectar la velocidad o cómo yo podría estudiar la velocidad en base a qué. Así que para que ustedes ya vayan tomando nota como chicos grandes que son y hartos apuntes, ¿ya? Obviamente el PowerPoint tiene la materia, sin embargo también yo le doy una explicación más completa. Ya, así que entonces, como el grado de división de los reactantes aumenta esta velocidad, también vamos a tener la concentración como un factor que afecta, obviamente, directo a la velocidad de reacción. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, el sistema A tiene sus reactantes por ahí, no hay mucha cantidad, algunos se tocan, otros no. Y en el sistema B tenemos muchísimo. O sea, el sistema A es menos concentrado que el sistema B. Por lo tanto,
Si yo miro el sistema B, yo creo que la distancia que hay entre estas moléculas puede ser menor a que la distancia que hay en el sistema A. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando tenemos una mayor concentración de reactantes, aumentan las colisiones, o sea, empiezan a chocar más rápido. Y como chocan más rápido, tengo mayor porcentaje de obtener colisiones efectivas, que es la teoría de la colisión que vimos la clase pasada. Por lo tanto, si aumenta la concentración, aumentan las colisiones. Y si aumentan las colisiones, la velocidad se ve favorecida, por lo tanto, aumenta. Es una relación directamente proporcional. A mayor concentración, mayor velocidad de reacción. ¿Ya? Quiero que lo entiendan, chicos. Si tienen dudas, por favor, ya pueden intervenir. O me hablan por el chat o por el micrófono. ¿Ya? De la misma forma, entonces, si tenemos que la concentración se ve directamente relacionada con la velocidad, ¿qué pasará entonces, chicos, con la presión? Nosotros sabemos que la presión, la mayoría de las veces las medimos en los gases, ¿cierto? Que cuando hablamos de gases, las partículas están separadas, sin embargo, yo podría comprimir ese gas de alguna forma, ¿ya? Y hacer que ocupara un menor volumen. Eso es lo que ocurre con la velocidad de reacción. Si ustedes se fijan en las imágenes, vamos a tener diferentes casos donde la presión es distinta en cada una de esas imágenes. En la... No tengo el lapicito. Ahí sí. En la imagen 1, si ustedes se fijan, todos los reactantes están separaditos. Entonces yo podría decir que tenemos menos posibilidad de que ellos se choquen. Sin embargo, cuando pasamos acá, nos damos cuenta que la presión aumentó. Este émbolo bajó, bajó, bajó y aumentó la presión del sistema. Cuando aumento la presión del sistema, reduzco el volumen. O sea, si aquí tengo un volumen de 2 litros, este volumen va a ser de 1 litro. ¿Por qué? Porque aumenté la presión. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Entonces, cuando disminuye el volumen, pareciera que esto estuviera más concentrado. O sea que ya estas pelotitas azules que son nuestros reactantes no estuvieran cada uno por su lado, sino que yo estuviera obligando a que ellos tuvieran más contacto. Por lo tanto, si yo aumento la presión en un sistema, es decir, reduzco el volumen que tengo de estos reactantes, voy a hacer que ellos se choquen. Si se fijan, chicos, todos los factores que afectan la velocidad de reacción van a que ellos tengan mayores colisiones. ¿Por qué? Porque es el precursor para que ocurra una reacción química. Yo tengo que tener colisiones para que esto ocurra. Entonces, si aumenté la presión, disminuí el volumen, hay más colisiones, por lo tanto, si hay más colisiones, va a haber un aumento en la velocidad de reacción. Ahora, yo podría preguntarlo al revés. ¿Qué ocurre cuando yo disminuyo la presión en un sistema? Imagínense que pasamos entonces ahora, desde este 2, pasamos a este ejemplo 3. Yo ahora estoy descomprimiendo, estoy disminuyendo la presión. ¿Qué va a pasar con mi velocidad? Va a disminuir. Por lo tanto, también es una variable que está relacionada de manera directamente proporcional. Ojo, cuando aumento la presión, disminuyo el volumen, porque no estoy interviniendo la cantidad de reactante que tengo, sino que haciendo que ocupen un menor espacio, ¿ya? Entonces, aprender a relacionar que el volumen se relaciona inversamente proporcional con la presión. Sin embargo, la presión se relaciona de manera directamente proporcional con la velocidad de reacción. A mayor presión, mayor velocidad de reacción. A mayor presión, menor volumen, ¿ya? Porque estoy juntando todos estos reactantes. De esa forma, entonces ya sabemos que uno de los factores principales en esta cinética química es aumentar las colisiones entre las moléculas. Y vamos a ver, por supuesto, qué pasará cuando yo tengo el factor de temperatura. La clase pasada hablamos de que esta temperatura obviamente iba a estar relacionada con la energía de activación, que yo tenía que proporcionar una cantidad de energía,
ya para que ocurriera el complejo activado y desde reactantes pasaran a productos. Sin embargo, el incremento de la temperatura es uno de los factores más utilizados a nivel del laboratorio. ¿Por qué? Porque también es más fácil de manipular. Controlar una variable de presión es uno de los de las variables más difíciles de controlar, ¿ya? En un laboratorio, trabajar a una presión constante es fantástico, pero si yo digo, quiero aumentar la presión, quiero disminuir, cuesta muchísimo, chicos, ¿ya? Entonces, uno de los factores que nosotros más vamos a ocupar, ¿ya? Ojalá que el próximo año podamos, si estamos juntitos todavía, hacer experiencias de laboratorio para que vean que esto que les estoy comentando tiene mucha verdad, ¿ya? Entonces, este factor de temperatura es fácil porque yo podría eventualmente aplicarle energía en forma de calor a una reacción, que es lo que yo le decía que pasaba en la cocina cuando disolvemos esta sal o cuando nos hacemos un tecito, etc. Entonces, la temperatura, ¿qué va a hacer? Si yo aumento la temperatura, voy a hacer que estas moléculas se desordenen. Y en ese desorden, en ese movimiento que van a querer pasar de estado que van a querer pasar obviamente de estado sólido, o sea, de estado líquido a estado gaseoso, en este movimiento, van a empezar a tocarse. Y esas colisiones, ya obviamente estamos haciendo todo lo posible para que sean efectivas. Entonces, si yo aumento la temperatura, la velocidad de reacción también va a aumentar. Fíjense que hay una relación, no sé si ustedes se acuerdan de la ley de los gases ideales. Chicos, necesito a ver si alguien se acuerda de los gases ideales. No, Valentina me dice que no se acuerda. Nadie se acuerda de los gases ideales. PV igual nRT. ¿Se acuerdan de esa expresión, chiquillos, o no? ¿No? No. No. Ya. Vamos entonces a recordarla porque en algún momento tienen que haberla visto. Si no, lo van a aprender el día de hoy, ¿ya? Entonces, la expresión de PV igual nRT, pavo, no ratón, ¿ya? Así lo conocen muchos químicos. Entonces, esta expresión dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Sin embargo, yo podría decir P es igual a nRT. ¿Qué pasa con la velocidad aquí? Ella está multiplicando a la presión. Por lo tanto, yo quiero que pase dividiendo. Y si pasa dividiendo, ¿qué expresión tenemos acá? Miren, si las matemáticas nos llevan a muchas cosas bonitas. ¿Se acuerdan que era los moles partido en volumen? ¿Qué es la expresión de moles partido en volumen, chiquillos? ¿Alguien se acuerda? Yo todo el tiempo he hablado de concentración. ¿Qué serán los moles partidos en un volumen? Creo que... Concentración molar. Concentración molar, muy bien, muchas gracias, Carla. Efectivamente, los moles partido por un volumen es nuestra molaridad o nuestra concentración molar. Entonces, fíjense, esta expresión, que era que la presión por el volumen era igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura, se puede transformar a una expresión que está directamente relacionada con la concentración. ¿Por qué les enseño esto, chiquillos? Porque esto quiere decir, vamos a aprender a leer, obviamente, esta expresión matemática. Me dicen que P es presión, ¿ya? M es molaridad. Molaridad. R es una constante de los gases y T es, obviamente, temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar si yo en un sistema aumento la temperatura? Si yo aumento la variable temperatura, como lo que está al lado derecho tiene que ser igual a lo que está al lado izquierdo, si yo aumento la temperatura, también va a aumentar la presión. Por lo tanto, ahí se comprueba que si yo en un sistema aumento la temperatura,
voy a aumentar la presión. Y si aumento la presión, aumentaba la velocidad de reacción. Esa es la analogía que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo aumento la concentración? Si aumento la concentración, también tiene que aumentar la presión. Por lo tanto, a mayor concentración, mayor presión, y a mayor presión, mayor velocidad de reacción. Eso es lo que ustedes tienen que manejar. No despejar la fórmula ya y hacer esa demostración. No, lo que yo quiero que ustedes aprendan a asociar es que los factores que afectan la velocidad de reacción están todos enlazados entre sí. Si probablemente, no sé, se les olvida uno, podrían obtener esa información a partir de esta relación, porque todas estas variables de presión, concentración y temperatura están relacionadas ya para la velocidad cinética, o sea, la velocidad química, ¿ya? Cinética química de la reacción. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? Sí. Sí, eso. Si tienen dudas, no olviden que pueden preguntar, chiquillos. Yo jamás me voy a enojar por una duda. Prefiero, obviamente, retroceder ya a que vayamos avanzando y que efectivamente después en el momento de la prueba me digan, pucha, profe, es que en verdad yo no entendí. La instancia es ahora. En la clase tenemos que resolver todas las dudas para que después la prueba o más adelante, obviamente, cuando apliquen estos contenidos en otras circunstancias, lo sepan, ¿ya? La materia que nosotros estamos viendo ahora es muy importante ya para comprender otras. La química está toda entrelazada, chiquillos, así que no duden en preguntar si tienen dudas. Entonces, a partir de esta expresión que yo les dije, que había una relación directa entre la temperatura, la concentración y la presión, resultó que llegamos a lo que hablamos la semana pasada. Yo les dije la semana pasada que la energía de activación estaba postulada, propuesta por un químico sueco que se llama Arrhenius. El señor Arrhenius señaló que cuando nosotros aumentábamos la temperatura dentro de un sistema, había obviamente un incremento de choques efectivos. Y si aumentaban estos choques, había, por supuesto, una consecuencia en su velocidad y en la constante de velocidad de una reacción. A ver, al aumentar la temperatura, entonces, ¿qué pasaba? Aumentaba el número de choques efectivos. ¿Vimos el factor temperatura? Sí. ¿Vimos los choques efectivos? Por supuesto. ¿Sabemos entonces qué es la velocidad? Sí, sabemos que es un cambio de concentración en un intervalo de tiempo que podemos modificar a partir de estos factores. Pero hay algo que nosotros todavía no conocemos, que es nuestra constante de velocidad, ¿ya? La constante de velocidad es un patrón que se va a repetir para cada reacción exclusivamente. Es un dato que vamos a aprender a calcular, ¿ya? Que vamos a aprender a interpretar también. ¿Para qué? Para poder ocupar esta expresión de la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius dice que K, que es nuestra constante de velocidad, imagínense que es un valor determinado, un valor constante, va a depender de un factor A por una expresión que está obviamente arriba de una función Euler o Euler, ¿ya? Se ve fea la fórmula, chiquillos, sin embargo, no tiene para nada, no tienen que tenerle miedo porque es solamente llegar y reemplazar. Pero ¿qué es lo que permite esta fórmula? Esta expresión lo que nos va a permitir a nosotros va a ser calcular esta constante de velocidad. ¿A partir de qué? De los datos que vamos a obtener al lado derecho de esta ecuación. Esta ecuación entonces tenemos diferentes parámetros que los vamos a definir. Nos van a indicar que K corresponde obviamente a lo que queremos calcular, que es nuestra constante de velocidad, ¿ya? Que va a ser cómo está ocurriendo esta reacción, con qué constante, con qué factor numérico, ¿ya? Donde A corresponde al factor de frecuencia. El A va a tener relación entonces, chiquillos, con qué tantos choques ocurren. Nos va a entregar información de qué tan efectivos son estos choques. Por lo tanto, hay una directa relación entre la constante y los choques efectivos de la teoría de las colisiones que ya hemos hablado, ¿ya? El Euler es una función matemática que ustedes la pueden ver en la calculadora, es una E, ¿ya? Obviamente es lo opuesto al logaritmo natural, ¿ya?
Y sin embargo, está elevado a un número. Este menos A partido en RT se va a transformar en un número que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, este A corresponde a la energía de activación, que es un dato que yo les debo entregar para ejercitar, ya que siempre se va a medir en kilojoule por mol, mientras que la R es la constante de los gases, que corresponde a 8,314 joule kilo Kelvin mol. Y por último, la temperatura, que siempre la vamos a medir en Kelvin. En este caso vamos a trabajar con temperaturas absolutas, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con temperaturas absolutas, lo que nosotros tenemos que hacer es que si nos dan grados Celsius, tenemos que sumarle 273 para obtener nuestra temperatura en Kelvin. No se olviden de esa expresión, porque de repente una trampita en la prueba podría decir, ah, la reacción ocurre a 20 grados Celsius. Y ustedes me podrían decir, ah, entonces la temperatura es 20. No, la temperatura es 20 grados más 273 grados, que serían 293 Kelvin, ¿ya? La escala de Kelvin es una escala absoluta, por eso no lleva el signo de grado como los grados Celsius, ¿ya? Y siempre para transformar de Celsius a Kelvin, tienen que sumar 273 grados, ¿ya? ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Entonces, ya sabemos que tenemos dos tareas. La primera fue la de velocidad química. La segunda fue la del perfil de reacción. Y la que queda para la próxima clase es una actividad muy, muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión que tenemos acá, esta expresión, ya que ya está llena de rayitas, obviamente, es exponencial. ¿Por qué? Porque arriba del Euler tenemos el menos A partido en RT. O sea, es un exponente, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que si lo pueden hacer ustedes matemáticamente según sus habilidades, o si no, nos metemos al celular, buscamos en Google ya, o en algún libro que nosotros tengamos, y me van entonces a averiguar o determinar la ecuación de Arrhenius en función del logaritmo natural. Con eso vamos a comenzar la próxima clase. La actividad entonces es la expresión que tenemos acá, ¿ya? La vamos a llevar al logaritmo natural. Solamente quiero que lo averigüen. No importa si uno me dice, ah, Miss, yo no sé hacerlo matemáticamente, no importa. Quiero que tengan la capacidad de buscar esa información y de anotarme en una hojita la expresión, yo averigüé esto, y me dicen obviamente qué significa el A, qué significa el EA, qué significa el T, lo mismo que yo les puse acá, ¿ya? Porque los parámetros no van a cambiar, solamente vamos a tener una ecuación lineal, ¿ya? Esa es la pista que les voy a dar. Vamos a llevar de una exponencial a una ecuación lineal. No es nada de otro mundo, chiquillos, así que no se asusten, ¿ya? Si el que no tenga acceso a buscarlo por internet, me puede mandar un mensajito, profe, no lo encontré, o profe, encontré esto, o mi compañero me ayudó. Ayúdense, aprendan a trabajar en grupos, chiquillos. No es, ah, copiémonos la tarea. No, si a alguno le cuesta, puede pedirle ayuda al compañero. Eso siempre es destacable, ¿ya? Así que para la próxima clase, dígame. Es que la segunda tarea yo se la mandé como el día jueves, el día que la dio, yo se la mandé como el miércoles o jueves al tiro. ¿Ya, y me di Carla? cuenta ahora que me equivoqué en una cosa, ¿se la puedo volver a mandar? Sí, chicos, a mí lo importante no es que me manden tareas perfectas, ¿ya? Yo no voy a evaluar de que, uy, no, Pedrito no se equivocó en nada y Juanito se equivocó en todo, Pedrito tiene un 7, Juanito tiene un 1. No es así. Lo que yo valoro es que se esfuercen por realizar la tarea y que dentro de ello ustedes vayan entendiendo ya, obviamente, la finalidad de la clase, ¿ya? Así que sí, Carla, me puedes volver a enviar, si entendiste mejor el ejercicio, me lo puedes volver a enviar, lo mismo todos tus compañeros, ¿ya? Y los que no lo han hecho pueden ponerse al día, ¿ya? Pero no dejen tampoco que pase tanto el tiempo, porque después se le van a juntar muchas cosas, chicos. Así que eso, dejamos entonces la clase hasta aquí. ¿Ya? No me quise detener en estas relaciones de la ecuación de Arrhenius porque vamos a, obviamente, verlo la próxima clase.
¿ya? Así que espero que les haya gustado. Yo feliz de hacerles clases a ustedes. Nuevamente los felicito por todo su compromiso. Me han llegado muchas tareas, así que eso me pone contenta. Espero que puedan averiguar esta expresión en función del logaritmo natural, ¿ya? Así que nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana y prepárense porque aproximadamente el día 22 vamos a tener una prueba, ¿ya? Igual les voy a mandar un mensajito por el webclass y nos vamos a ir comunicando, pero ya para que vayan preparándose. Saludos, chicos, cuídense. Cualquier duda me la hacen saber, ¿ya? Que estén bien. Cuídense.